Por supuesto, hay que platicar de la selección también. Cómo genera pasión la selección. Yo ayer hablaba de que, pues, a veces esas expectativas enormes sobre un equipo que no es potencia mundial genera que hay un descontento mayor cuando las cosas no caminan a la perfección. Pero en este momento van caminando. México tiene la encomienda de calificar a la Copa del Mundo. Es líder del octagonal final. No ha perdido un solo partido. A falta casi del 50%, poquito más del 50% de los partidos, está en muy buena posición la selección. Claro que a uno le gustaría ver a México avasallar, jugar mejor de lo que jugó, sobre todo el segundo tiempo, que fue un mal segundo tiempo de la selección, que parece que se confía al tener un gol de ventaja y al tener un hombre más en la cancha. Pero mi querido Christopher Rivera, te saludo con mucho gusto. La selección cumplió y yo insisto, nunca hay que ser conformistas. Hay que analizar, se puede cuestionar al técnico, se pueden cuestionar decisiones. Creo que la alineación de ayer fue un acierto. Creo que México los primeros 45 minutos le pasa por encima al equipo salvadoreño. Un equipo salvadoreño que sinceramente no estuvo a la altura de las circunstancias. Lo noté nervioso. Parece que el escenario, en lugar de perjudicarle a México, en el primer tiempo por lo menos, le perjudicó a los salvadoreños, que no daban un pase, que cometían errores en la salida y que se vieron pues superados por México. Sin decir que México jugó un súper partido, pero le pasó por encima a México en el primer tiempo al equipo de El Salvador, al equipo de Hugo Pérez, y así México tomó esa ventaja y el segundo tiempo, es cierto, no fue bueno. Sé que el que México no esté jugando también al fútbol empieza a generar dudas de cara a la Copa del Mundo, y no digo que no pensemos en que México podría tener un mal mundial si las cosas no mejoran, pero pues, no hay que irnos muy lejos. El proceso anterior de Juan Carlos Osorio fue un proceso en el que no se jugaba muy bien, en el que se calificó caminando con los experimentos, esta situación extraña que no vemos con otro técnico en el fútbol mundial. Y cuando llega el mundial es en donde ya uno tiene que empezar a pensar quiénes son los rivales y dependiendo de los rivales ver qué posibilidades puede tener uno de calificar. Entonces México, Christopher, va en ese proceso, para bien o para mal, dominando el octagonal final, invicto, líder del certamen, y vendrán partidos más difíciles, es cierto. Las próximas dos salidas de la selección, una será en Cincinnati contra Estados Unidos y la siguiente será contra Canadá en el mes de noviembre. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Me da mucho gusto saludarte y por supuesto a todo el auditorio que nos está acompañando en Palabra del Deporte. Fíjate cómo Gerardo el Tata Martino está intentando encontrar la base de seleccionados o ese 11 ideal que le permita pues seguir caminando con tranquilidad en esta eliminatoria mundialista. Por supuesto que nos estamos dando cuenta que luego de lo que ocurrió ayer o lo que presenta ante El Salvador, pues como tú también lo habías apuntado en su momento, es la defensa la que no le convence y la que le está causando alguno que otro problema, ¿no? Muchísimas dudas. Ayer sorprendió, por supuesto, con Osvaldo Rodríguez como lateral por izquierda en lugar de Jesús Gallardo, que ya lo hemos venido comentando. Yo creo que Gallardo no ha dado la talla en selección. Yo creo que se ha quedado corto de alguna u otra manera. Y eso lo ha detectado el cuerpo técnico de Gerardo Martino y por ello las modificaciones. Lo intenta en esta ocasión con Héctor Moreno. Y por supuesto con Néstor Araujo allí en la central y del otro lado el Cata Domínguez, ¿no? O sea, es una línea defensiva que sinceramente yo en un principio no la imaginaba. Es cierto que el Cata Domínguez ya ha jugado como lateral, pero yo creo que hay otros elementos por ahí que tienen un poco de ventaja por la trayectoria y momentos que han atravesado bajo la tutela de Gerardo Martino. Pero ¿qué nos indica esto? Que definitivamente esa línea defensiva, salvo obviamente Guillermo Ochoa, que para quienes comentan que Memo Ochoa nada tiene que ver con el aparato defensivo, pues sí tiene que ver, ¿no? Pero es el inamovible ahí en ese aparato. Y mira, mi querido Juan Carlos, para muestra un botón, justamente estaba recapitulando absolutamente todo lo que ha hecho Gerardo Martino a lo largo de la eliminatoria, o por lo menos en los últimos juegos. Ante Canadá probó con Jesús Gallardo, que insisto, y también entiendo que tú tienes una opinión muy, muy similar. Creo que no ha hecho una chamba tan decorosa en su papel como lateral por izquierda. Néstor Araujo, César Montes y Jorge Sánchez. Esos son los jugadores que participaron ante Canadá. Y posteriormente, ante la selección de Honduras,
jugó Jesús Gallardo de nueva cuenta, César Montes, Héctor Moreno y el Chaca Rodríguez, otra vez con modificaciones y como le comentaba el día de ayer Osvaldo Rodríguez, Néstor Araujo, Héctor Moreno y Julio César Domínguez. Ahí me parece que es donde está el talón de Aquiles, o por lo menos así lo detecta el cuerpo técnico de la selección mexicana de fútbol. Me agradaron por otra parte los movimientos en media cancha, el tener a Charly Rodríguez, el tener a Orbelín Pineda y por supuesto a un hombre como Romo, pues ayer le dio mucha solidez a esa media cancha de la selección nacional, recuperando, dándole mucho flujo al tránsito de la pelota o al tránsito del juego, repartiendo bien el esférico, sin ser nada espectacular como tú lo comentas, mi querido Juan Carlos, pero yo creo que ahí más se animó Gerardo el Tata Martino a modificar de alguna u otra manera, porque sabe que hay mucho talento en media cancha. Sinceramente creo que ahí sobra talento, no así quizás en la parte de adelante, pero a pesar de ello, otra vez Raúl Alonso Jiménez nos enseña por qué, sin lugar a dudas, se avecina otra vez su regreso a la titularidad indiscutible de la selección, porque la forma en cómo genera el último tanto o el segundo tanto de la selección nacional es de un tipo con talento, con agallas, atrevido, que está bien trabajado físicamente. Esa segunda anotación que genera Raúl Alonso Jiménez, que él además ejecuta la pena máxima, me parece que te demuestra de qué está hecho este jugador y el por qué está allá en el viejo continente con el Wolverhampton. Entonces hay muchas cosas muy interesantes y una de ellas, bueno, por supuesto la que les platico con este último triunfo ante El Salvador. Sí, el otro día debatí, alguien me decía que dónde estuvo el Salvador de la selección, diciendo que aquí hemos dicho que Jiménez es el Salvador de la selección. A mí me parece que México no tiene a un Messi, no tiene un Cristiano Ronaldo, no tiene un Lewandowski. Tiene México algunos muy buenos futbolistas, pero ninguno al que yo podría considerar Salvador. Lo más cercano a eso ni siquiera sería Jiménez. Yo creo que podría decir el Chucky Lozano, que creo que es el mejor futbolista que tiene la selección, porque como bien decía, no solo es el más talentoso, le mete lo que hay que meter, corre, no se intimida. Me encanta eso de Irving Lozano. No veo a Jiménez como El Salvador, pero sí, al Jiménez de hoy lo veo como el mejor centro delantero, la mejor opción que tiene México ahí, como bien lo decías, describiendo esa jugada. No veo a ningún otro de los centros delanteros de la selección mexicana haciendo la jugada que hizo Jiménez ayer, ni a Henry Martín, ni a Rogelio Funes Mori, ni si llaman a Santi Jiménez, ni si hubiera estado Ormeño disponible para la selección, que ya no es parte. Creo que Jiménez es diferente, le aporta eso que no tiene ningún otro de los centros delanteros, esa capacidad de salirse del área y generarse él jugadas de peligro que ninguno de los otros puede. Los otros son más jugadores de área, y con esto no estoy diciendo que son malos jugadores, simplemente son futbolistas más de área. Sobre todo el caso de Henry Martín y de Funes Mori. Hemos visto a Santi Jiménez un poco más afuera, pero con todo respeto a Santi Jiménez, todavía tiene pasos que dar en el fútbol mexicano. Santi Jiménez no es ni siquiera un titular indiscutible en Cruz Azul. Le gustan las rotaciones ahí adelante, o le han gustado en este torneo a su técnico. Y del otro lado estamos hablando de un futbolista que es titular indiscutible en un club de la mejor liga del mundo y que hace jugadas como las de ayer. Entonces yo creo que Jiménez tiene que estar ahí. Sé que Jiménez todavía no está en su mejor nivel, pero el Jiménez de las últimas jornadas del fútbol de Inglaterra se parece mucho al mejor Jiménez que conocemos. Hablo del Jiménez que anotó el golazo contra el Southampton, que no imagino a muchos centros delanteros de la Liga MX haciendo ese gol. Las 2 asistencias en el partido contra Newcastle, que fueron jugadas de extraordinario talento de Raúl Jiménez. Y hablabas del medio campo. En el medio campo, pues sí, México tiene ahí sus opciones. Creo que es bueno que entren piernas frescas, jugadores que se están queriendo ganar cada que le da oportunidad al técnico esa titularidad. Y en la defensa creo que ayer lo de Rodríguez fue mucho mejor de lo que había estado haciendo Gallardo. Sí. De Gallardo, hablo del Gallardo de la actualidad, no quiero juzgar al futbolista, creo que Gallardo tiene talento, pero hay momentos y hoy creo que no es su momento. Creo que el momento era de Arteaga, que por motivos extracancha, por negarse a estar en el verano con la selección, hoy no es parte de la selección, no sé si lo volverá a hacer. Por supuesto el caso de Osvaldo Rodríguez, que viene ya desde hace tiempo jugando muy bien con el equipo de León, y yo sigo pensando que en la central hoy un inamovible es César Montes. A Montes lo vi jugando 2 grandes partidos y pues el nivel de los centrales no es el mejor hoy por hoy, y quedó de manifiesto con Araujo. Creo que a pesar de que tampoco es un titular indiscutible, cuando juega Héctor Moreno y está sano, marca diferencia. Héctor Moreno creo que es un futbolista que le aporta muchísimo a la selección. La mejor pareja que vi de México en estos 3 partidos, la mejor pareja de centrales, fue la de Monterrey, con Héctor Moreno y con César Montes. Nos vamos a la pausa.
C. Rivera Deportes, para que estén en contacto con Christopher, JC Veraza con un servidor, 15:43, y de regreso seguimos platicando de esto, de cómo ha quedado el panorama de la eliminatoria, y también hay partidos de eliminatoria en Sudamérica, y nos queda platicar de béisbol y de NFL. Arranca la semana 6, increíble ya semana 6 del fútbol americano en los Estados Unidos. Dice que está de acuerdo que México no es potencia, pero que sí decepciona lo de ayer. Sí, yo en eso estoy de acuerdo, que alguien le decepcione, espere más de la selección. Yo de lo que hablaba ayer y hablé el lunes y escribí en mi columna, y no sé qué piensas. Bueno, estuviste de acuerdo, ya para no seguir tanto con el tema, simplemente es que puede uno no estar de acuerdo, pero yo con lo que no estaré de acuerdo es con hacer un drama como si fuéramos Brasil o fuéramos Argentina o fuéramos Italia. No lo somos, no somos potencia, estamos lejísimos de ser una potencia del fútbol mundial. Es mi opinión, por lo menos yo así lo veo, creo que estamos muy lejos de ser potencia mundial, que no es pecado tampoco, porque potencias mundiales hay muy pocas, campeones del mundo hay menos todavía. México está en un segundo nivel, bastante respetable, y por supuesto que uno espera más de la selección, pero ya nos ha acostumbrado, Christopher, la selección en estas eliminatorias del 94 a la fecha, en la gran mayoría de ellas, quitando posiblemente la de Osorio y la de la Volpe, creo yo son las únicas dos en las que México no ha sufrido para calificar. Con una diferencia, el equipo de la Volpe jugaba mejor, creo yo, que el de Osorio. Me gustaba más, parecía que tenía ya una cohesión, y el de Osorio con tantos cambios no tanto, pero como sea, el profe Osorio logró que México calificara sin problemas al Mundial. Pero quitando esas dos eliminatorias, incluyendo la del 94 que se inicia en la segunda fase perdiendo en el Cuscatlán contra El Salvador, 98, bueno, agregaría la de Bora. La de Bora, es cierto. Aunque hay cambio de técnico, la de Bora no hubo problemas. Lo que pasa es que a Bora no lo querían y lo quitaron y metieron a La Puente. Pero se han dado varias en las que México ha sufrido para calificar. Y en pocas ha sido brillante el fútbol de la selección, creo yo. Y ya cuando llega el Mundial, regularmente México ha sido mucho mejor que lo que ha sido en las eliminatorias. Ayer Beto Soto, que nos escribe, me mandaba un mensaje y yo no estoy de acuerdo con Beto. Decía que México se agranda con los chicos y se achica con los grandes. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que el fútbol mexicano, cuando llega el Mundial, se crece contra equipos grandes, y a veces contra los chicos es contra los que o le pasan las eliminatorias, se pone a su nivel. No sé si subestima, si se confía, no sé qué será, pero yo creo que el fútbol mexicano ha jugado muy buenos partidos contra grandes potencias, simplemente no somos potencia y no nos ha alcanzado para ganar algunos de esos partidos, sobre todo, Christopher, los de segunda ronda. Sí, porque en fase de grupos pues nos viene a la mente el maravilloso empate que sacó en el Mundial del 94, un empate uno bastante loable. El empate contra Italia. Contra Italia. Así es. Posteriormente, pues en el 98, ¿qué me dicen del duelazo? Aunque se pierde ante Alemania, eso ya posterior a la fase de grupos, pero antes se tuvo un partido bastante digno ante la selección de Holanda. Posteriormente en Corea-Japón 2002, ¿qué me dices de aquel duelo ante Italia de nueva cuenta? Así es, le ganan a Croacia. Le ganan a Croacia. Así es, no pierden con Bélgica en 98. Efectivamente. O sea sí, le va sumando muchos resultados en fase de grupos, ya sea triunfos, incluyendo a Francia y Alemania. Claro. Y empates contra potencias del fútbol mundial o equipos de un alto nivel. Sí, y después lo que comentas, ¿no? Cuando se trata de ir más allá de donde ha quedado la selección, bueno, pues en el pasado inmediato, obviamente, la selección mexicana ante la selección de Suecia, que no es una superpotencia mundial, sinceramente, Juan Carlos, bueno, pues ahí México tuvo pues uno de sus peores partidos, quizás en Copa del Mundo, ¿no? Sí, En octavos de final, sinceramente. Pero mira, Juan Carlos, yo creo que esta selección, ya también para no ir arrastrando lo que hemos venido platicando últimamente, esta selección tiene una identidad, ¿no? Que es ser competitiva, y hasta ahí. Yo creo que eso es, como tú lo dices, positivo. ¿Que nos ha costado trabajo? Claro, si no, pregúntenle a Javier Aguirre cómo entró de bomberazo en un par de ocasiones, ¿no? En Corea-Japón 2002 y en Sudáfrica 2010. Si no, pregúntenle a José Manuel Chepo de la Torre cómo le costó aquella selección que debió de haber calificado sin ningún problema al Mundial de Brasil 2014, y tuvo que entrar Vucetich y tuvo que entrar también Miguel Herrera, ¿no? La repesca, para sí. al final en la repesca contra Nueva Zelanda llevar a México al Mundial de Brasil 2014. Entonces, claro que hay dificultades, pero esa es la realidad del fútbol mexicano, esa es la realidad de la selección nacional. Ya cuando se está en la Copa del Mundo, pues sinceramente es una selección que de pronto te genera muchísimas esperanzas, pero cuando se trata de dar la cara
como dijiste ayer, en los momentos importantes, a la hora de los guamazos, algo ocurre. Algo ocurre, es mental, es futbolístico, algo pasa con esta selección y se tendrá que mejorar obviamente en un futuro. No sé si Gerardo Martino tenga la capacidad para, como dicen en el argot futbolístico, cambiar ese chip para Qatar 2022 y ojalá la selección llegue a donde tenga que llegar o a donde ha tenido pendiente, por supuesto, esa etapa a lo largo de los últimos años. Que muchos dicen, no, es que Martino tiene que llegar al quinto partido. Sí, es lo que se busca, por supuesto, dar ese siguiente paso. Aún si se logra, México no va a entrar todavía al club de las potencias mundiales. Para ser potencia mundial se necesita más que un quinto partido en una Copa del Mundo. Por eso yo mencionaba lo de Senegal. Senegal llegó a un quinto partido y no es potencia. Turquía, Corea del Sur llegaron a semifinales, no son potencias. Hay países que han llegado lejos en Copas del Mundo. Bueno, a quinto partido llegaron Costa Rica y Estados Unidos y no son potencia del fútbol mundial. México necesita establecer pues una tradición ganadora como la de otros países que lograron conseguir dar ese paso que les había costado tanto trabajo. España es uno que viene a la mente, aunque yo recordaba hace unos días que España ganó la Eurocopa del 64, pero del 64 al 2008 pasaron muchos años en que España llegaba como favorito a Eurocopas y Mundiales y se quedaba fuera. Es más, no llegaba ni a semifinales España, salvo a la final de la Eurocopa del 84 que pierde contra Francia en aquel partido en el fatídico puente ese de Arconada, un tiro libre de Michel Platini. Y España no daba ese paso, parecía que algo le faltaba al fútbol español, aún ya habiendo tenido un título europeo en el 64, y se conjuntaron factores en 2008, un equipo talentosísimo, con jugadores con una mentalidad férrea, ganadora, con Ramos, con Casillas como los grandes estandartes del Real Madrid, con el gran talento de los del Barcelona y con otros jugadores que aparecían como David Silva, como el Niño Torres. Así se fue conjuntando ese equipo de España, que creo tuvo un momento clave, que fue ganarle a Italia en los cuartos de final de esa Eurocopa, partido que disputan en Viena, me parece, ganan en penales y de ahí después le ganan sin problemas a Rusia y después la final a Alemania, y España pues se quitó un poco eso de encima. Pero estamos hablando de un país que tiene una de las mejores ligas del mundo, que ha tenido algunos de los mejores futbolistas del mundo, y creo que México pues tiene que producir más talentos si quiere meterse la parte formativa en la élite. España es brutal. Así es, porque España previo al 2008 ya había tenido algunos grandes futbolistas, extraordinarios jugadores de fútbol, muchos de ellos que fueron parte de aquel Real Madrid multicampeón de los primeros años de la Copa de Europa, que fueron después, algunos de ellos todavía por ahí alcanzaron a ser parte de selecciones españolas, y pues cuando te pones a pensar en un país que ha tenido a dos cracks mundiales, a Rafa y a Hugo, pues nos quedamos muy lejos de esa posibilidad de ser potencia. O sea, los que son potencias porque no paran de producir talento, no paran de producir jugadores, y en cuanto no los producen se meten en problemas. Le ocurrió a Italia y por eso no fue al Mundial anterior. Surgieron algunos nuevos talentos y Italia pues se levantó rápidamente ganando una Eurocopa, y aún así Italia en este momento podría no calificar directamente a la Copa del Mundo. Así de complicado es el tema del fútbol. Yo lo que digo es que México tendrá que mejorar, es cierto, tendrá que encontrar a sus mejores futbolistas. Martino, puede ser que el quitar algunos consentidos y meter a otros jóvenes sea lo que le dé a México esa cara que tú dices, Christopher, de un equipo más dinámico, de un equipo que pueda competir mejor en los próximos partidos, pero ahí va la selección. No me gusta cómo juega, en general no me ha gustado este último año del proceso de Gerardo Martino, y eso hay que cuestionarlo, insisto, pero creo que hay que bajar las expectativas, porque yo lo que siento es que las expectativas son de un equipo que podría ir a pelear por la Copa del Mundo, o por lo menos así pareció después de haber empatado, haber pasado por el pecado de empatar contra Canadá, como si México no hubiera tenido ya algún mal resultado en un partido eliminatorio en el Estadio Azteca. 15:57, nos vamos a la pausa y de regreso platicamos con el Campa. Vamos a platicar de béisbol porque hay un partidazo esta noche en San Francisco. Los Gigantes y los Dodgers van a definir al segundo de los dos equipos que estará disputando la serie de campeonato de la Liga Nacional.